¿Qué tal, amigos de Sabática? Nuevamente un saludo para ustedes. Estamos iniciando este comentario del tema número 2 de este último trimestre del año 2017, el trimestre 4. Y el tema número 2 lleva por título El conflicto. Este es otro tema que se desenvuelve o se desarrolla, se presenta bajo el estudio de versículos o de una cantidad mayor de versículos que no están en el libro de Romanos, lo mismo que ocurrió la semana pasada. Principalmente estuvimos apoyándonos en el libro de Hechos, tratando de entender todo el trasfondo que hay respecto a esta carta a los romanos. Y en esta ocasión, en este tema número 2, que habremos de repasar este próximo sábado, 14 de octubre, va a pasar lo mismo. No estamos estudiando directamente y de manera secuencial cada uno de los versículos del capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. En cambio, estamos estudiando otros pasajes bíblicos que nos ayudan a tener en claro el antecedente, el trasfondo, la causa, digamos, o el tema de fondo que está implícito en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Bien, entonces vamos a considerar las 5 ideas claves centrales de este tema número 2. Antes, quisiera aclarar ¿qué quiere decir el título de la lección del tema de esta semana? El título es El conflicto. ¿A cuál conflicto se refiere? De acuerdo a lo que se nos presenta en la introducción de este tema número 2, el conflicto ocurre inicialmente en el pensamiento del judío cristiano. Ese judío que ha sido convertido al cristianismo, pero que tiene una gran interrogante en su mente. Y esta pregunta la podemos plantear de la siguiente manera. Voy incluso a personalizar al judío. ¿Cómo? Es decir, yo judío, al reconocer al Señor Jesús y entonces, si se me sugiere que debo olvidarme de los ritos y ceremonias que apuntaban al Señor Jesús, ¿debo entonces vivir yo como un gentil? O más bien, dado que lo que a nosotros nos fue enseñado como pueblo judío, todos estos ritos, ceremonias, leyes civiles, de salud, la ley moral, se nos enseñó que ese era el camino de la salvación. ¿No será entonces que los gentiles que vienen a unirse al cristianismo, además de reconocer al Señor Jesús, necesitan poner en práctica todas estas enseñanzas hermosas y valiosas que se nos dieron a nosotros los judíos? Este es el conflicto que había en la mente de algunos miembros de la iglesia, no solo de Roma, sino de Galacia, como ya vimos el trimestre pasado. Pero ahora vamos a estudiar el caso de la iglesia de Roma. Pero este conflicto no se quedó solamente en la mente de estos judíos convertidos al cristianismo, sino que se empezaron a juntar entre ellos, confirmaron sus sospechas, sus pensamientos y los manifestaron abiertamente ante la iglesia. Y entonces este conflicto pasó de estar solamente en la mente de estos judíos cristianos a formar parte del quehacer y estaba en el seno, en el centro de las actividades y de las creencias de la iglesia primitiva. Entonces, ese es el conflicto que tenemos que nosotros tener en cuenta durante esta semana y más o menos entenderlo a fin de que posteriormente pasemos a estudiar con detalle, versículo tras versículo, la carta de Pablo a los romanos. En relación a este conflicto, hay 5 ideas de acuerdo a lo que se nos plantea durante la semana. La primera es, ¿el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Idea número 1, ¿un mejor pacto? ¿El nuevo mejor pacto que el antiguo? Primera idea. Segunda idea, la naturaleza de las leyes judías. ¿Cuáles eran en sí las leyes judías? ¿Cómo eran? ¿Hasta dónde se extendían? Esa es la segunda idea de este tema número 2. En tercer lugar, había cristianos judíos con paradigmas muy fuertes. Cristianos judíos con paradigmas muy fuertes. Vamos a recordar. Primera idea, el nuevo pacto mejor que el antiguo. La segunda idea es la naturaleza de las leyes judías. Número 3,
judíos cristianos con paradigmas muy fuertes. La idea número 4, recomendaciones específicas acerca de los gentiles. La idea número 4, recomendaciones específicas acerca de los gentiles. Y número 5, el punto de vista esencial del apóstol Pablo. El punto de vista esencial del apóstol Pablo. Les propongo que esas sean las 5 ideas. Me parece que es imposible resumirlas más todavía. Tanto disminuirlas de 5 a 3 como cada una de ellas disminuirle el número de palabras. Creo que es lo más esencial que podemos expresarlas cada una de estas declaraciones que encierran las ideas principales del tema número 2. Vamos a abundar un poquito acerca de cada una de ellas. Empezamos por el caso de los 2 pactos. ¿El nuevo pacto es mejor que el antiguo? Si aceptamos que es mejor, creo que podemos vernos un poquito comprometidos a considerar que entonces a Dios le falló el pacto antiguo. Pero no es eso lo que ocurre. Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones y sabemos muy bien que quienes fallaron fueron los judíos, quienes confundieron la forma con el contenido o la forma con el fondo. Se enamoraron de la caja de cartón y se olvidaron del tesoro que había dentro de la caja de cartón. Siempre el plan de salvación fue por la fe en el sacrificio del Señor Jesús. Y el Dios de los cielos concedió todo un repertorio de ritos y ceremonias que a los judíos les permitían comprender, asomarse hacia ese ofrecimiento especial de parte de Dios para la salvación de los seres humanos. Pero los judíos se quedaron con los ritos, con las ceremonias, y lo sumaron a su esfuerzo, a su afán de ser buenos, y ahí es donde se extraviaron. Y esta idea permanece o se quiere hacer permanente aún en la iglesia primitiva, a pesar de que Cristo ya había venido. Y esto es lo que está tratando de aclarar el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a un mejor pacto? La diferencia entre el antiguo y el nuevo, o lo que podría ser mejor al nuevo que al antiguo, que al anterior, solamente es que ahora en el nuevo Cristo había muerto. Cristo había concretado su sacrificio. En el antiguo solo había la promesa, apuntaba de cualquier manera al sacrificio del Señor Jesús, pero el Señor Jesús no había venido. En ese sentido, y solamente, es que es mejor el nuevo pacto que el anterior. Pero no podemos considerar que el antiguo pacto fue un plan que a Dios no le salió bien. O que en el antiguo pacto la salvación era por obediencia a la ley, y en el nuevo pacto entonces ahora somos salvos por gracia, lo cual viene a ser mejor que lo anterior. No es esa la idea. Y algunos grupos religiosos actuales se van por ese lado, diciendo que debemos olvidarnos de todas las leyes judías, de todas, incluyendo los 10 mandamientos. Y eso no es así. Los 10 mandamientos están vigentes ahora en el nuevo pacto como lo estuvieron en el antiguo pacto. Pero la función, la importancia o el rol que cumplen los 10 mandamientos en el plan de salvación es lo que tiene que aclararse. Y es donde se confundieron los judíos. Ellos creyeron que haciendo un esfuerzo humano constante sin depender de Dios, podían cumplir los mandamientos, y entonces llegó el momento en que consideraron más importante la ley, los 10 mandamientos, que al Señor Jesús, hasta el punto de que lo rechazaron. Bien, hay muchas otras cosas que decir respecto al mejor pacto, pero pues el tiempo se nos va, así que dejémoslo allí por el momento. Ustedes tendrán oportunidad de leer con más calma en su guía de estudio. La segunda idea es la naturaleza de las leyes judías. Y en la guía de estudio se nos dice que las leyes judías podían agruparse en 4 clases. La ley moral o los 10 mandamientos, las leyes civiles. Había leyes civiles que relacionaban delitos con penalizaciones. La ley ceremonial, que tenía también toda una serie de especificaciones respecto a quiénes iban a ministrar, cómo se iban a ministrar los ritos en el santuario, la importancia de los ritos en el santuario. Todo ese tipo de cosas los podemos considerar como ley ceremonial. Y las leyes de la salud,
el manejo que se debía hacer, por ejemplo, de los sospechosos de lepra o los que eran diagnosticados con lepra. En un principio, todas las leyes se ligan, se entrelazan y dependen unas de otras. No podemos hablar de leyes de salud sin pensar en los 10 mandamientos. No podemos hablar de los 10 mandamientos sin pensar en las leyes civiles. Estaban entrelazadas las leyes. No obstante, se pueden separar con claridad. Por ejemplo, las leyes del santuario. A la muerte del Señor Jesús quedan totalmente inválidas, porque todas esas ceremonias del santuario apuntaban al Señor Jesús. Al morir al Señor Jesús, se acaba la vigencia de esas leyes o de esos ritos, de esas ceremonias. Querer seguir con esas ceremonias implicaría desconocer que Cristo haya muerto en la cruz o reconocer que Cristo murió en la cruz, pero desconocer su poder salvador. Y esto es en parte lo que están haciendo los judaizantes, que van, parece que un poquito más adelante que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo trata de combatirlos. Entonces, los 10 mandamientos, es cierto, estaban con los judíos, pero los 10 mandamientos fueron dados directamente por Dios, mientras que las otras leyes seguramente fueron inspiradas por el Espíritu Santo a Moisés, y entonces Moisés se las compartió al pueblo. Y es lo que dice el versículo de memoria. Las leyes le fueron dadas a Moisés, pero la gracia fue dada por el Señor Jesucristo, dice San Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17. Este versículo de memoria no está descartando tampoco la vigencia de los 10 mandamientos. Cuando dice que por Cristo vino la gracia y la verdad, no significa que ahora no hay ley, sobre todo la de los 10 mandamientos. En cambio, sí quedan eliminadas las leyes ceremoniales, muchas de las leyes civiles ya no se aplican en nuestros países porque nosotros tenemos nuestras propias legislaciones. Por ejemplo, el hecho de que había entre los israelitas la ley de que si alguien transgredía el sábado debía ser apedreado. Eso no se aplica en México y en muchos países de Latinoamérica. Esas leyes civiles ya no están vigentes o se han modificado para nuestros contextos. La que no ha cambiado es la ley moral, los 10 mandamientos, y siguen vigentes aún en el nuevo pacto, aunque el Señor Jesús nos ha traído la gracia, y como dice el versículo de memoria, la ley fue dada a través de Moisés. Bien, la siguiente idea de este tema número 2 es los cristianos judíos que tenían paradigmas muy fuertes. Recuerden que paradigma es una creencia firme, arraigada en nosotros. Todos tenemos paradigmas, formas de ver la vida, formas de comprender nuestra interacción con las demás personas. Todos tenemos creencias, paradigmas. Y entonces estos judíos, pues, de acuerdo a lo que estuvimos o vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 15, tenían problemas para deshacerse de su herencia religiosa, cultural. Aceptaban al Señor Jesús, aceptaban que Cristo había muerto por sus pecados, pero siempre tenían la inclinación a mantener vigentes las leyes ceremoniales que formaron parte de su historia, leyes que fueron respaldadas por milagros, por intervenciones portentosas de parte de Dios. Por lo tanto, creo que hasta cierto punto podemos entender esa firmeza con la que estaban allí anclados esos paradigmas en estos judíos cristianos. Sin embargo, no eran tan inocentes, no eran tan ingenuos, porque ellos tenían que comprender claramente que las ceremonias y los ritos del santuario apuntaban al Señor Jesús. Y si el Señor Jesús ya había venido a morir, a ser sacrificado por cada uno de nosotros, pues entonces todos esos ritos tenían que perder vigencia. Querer insistir en esos ritos, pues como ya dije hace unos instantes, implicaba desconocer el poder salvador de la sangre y el sacrificio del Señor Jesús. Y esto es lo que Pablo en parte está tratando de aclarar. Pero sí hubo cristianos judíos con paradigmas muy fuertes, al punto que se tuvo que reunir un concilio de dirigentes de la iglesia y tratar de contestar esta pregunta que planteamos al principio: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Es necesario que los gentiles lleven los ritos que llevan los judíos
en esta nueva era de la salvación. Y entonces la respuesta del concilio fue emitir algunas indicaciones específicas respecto a los gentiles, y son las que forman parte de la siguiente frase clave: recomendaciones específicas para los gentiles. Déjenme compartirles algunas anotaciones que hice aquí. Los judaizantes exigían que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en el cristianismo. Eso decían los judaizantes. Pero en el concilio de la iglesia se escribieron recomendaciones específicas para o con respecto a los gentiles. Y estas recomendaciones específicas no dan lugar a entender de que los 10 mandamientos hayan desaparecido. Los 10 mandamientos, aunque no se mencionan en esas recomendaciones a los gentiles, y por lo cual podríamos pensar, y otros grupos religiosos actuales piensan, que si no se incluyeron esas recomendaciones a los gentiles y nosotros somos gentiles, pues entonces no necesitamos tomar en cuenta los 10 mandamientos. Pero el hecho de que no estén mencionados los 10 mandamientos no significa que pierdan vigencia. Eso es lo que hay que tener en claro. Se dieron recomendaciones específicas hacia los gentiles respecto de prácticas muy propias de los judíos, mas no tenían que ver con la ley moral, con los 10 mandamientos. Y ustedes van a leer por ahí en el libro de Hechos cuáles fueron estas recomendaciones. Es más, les comento. Dice aquí, Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 15:29. Como quien dice, ese fue el comunicado oficial del concilio después de que se reunieron. Así es como la iglesia da su punto de vista respecto a este conflicto que en su mente tenían los judíos cristianos, y que luego se convirtió en un consenso de todos los judíos cristianos, y se convirtió también en un tema prioritario para toda la iglesia. Ese es el conflicto y fue la manera en que reaccionó la iglesia. Por último, el punto de vista esencial del apóstol Pablo. ¿Qué queremos decir con este pensamiento clave? En Gálatas y Romanos, Pablo está tratando de mostrar el verdadero lugar de los 10 mandamientos. No está atacando a los 10 mandamientos. No está diciendo que al ser justificados por la sangre y el sacrificio del Señor Jesús, podemos entonces despreocuparnos de los 10 mandamientos. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está combatiendo es la función, o está tratando de aclarar, es la función que tienen los 10 mandamientos en el plan de salvación. Y esta defensa o esta argumentación del apóstol Pablo viene a consecuencia de esa negativa de los judíos cristianos de deshacerse de sus paradigmas fuertes que les estaban causando conflicto y que se estaba transmitiendo incluso a la iglesia. Pablo ni pretende ni sugiere que los 10 mandamientos ya no tienen vigencia. En ningún momento el apóstol Pablo está eliminando la vigencia de los 10 mandamientos. Siempre está aclarando la posición que los 10 mandamientos ocupan en nuestro camino de salvación. El apóstol Pablo dice: somos salvos por gracia, justificados por la fe en Cristo. Y tenemos que observar los 10 mandamientos, pero no la observancia de los 10 mandamientos nos va a salvar. Así de sencillo. Así que estas son las ideas centrales de este tema número 2 de este cuarto trimestre del año 2017. Vamos a recalcar: número 1, ¿es mejor el nuevo pacto que el anterior? Primera idea, primero asunto a discutir en el repaso de este sábado 14. Número 2, la naturaleza de las leyes judías, cuáles eran y cuáles dejaron de tener vigencia a la muerte del Señor Jesús y cuáles siguen vigentes aún después de la muerte del Señor Jesús. Tercera idea, los cristianos judíos con paradigmas muy fuertes, estos que pensaban que era necesario que los gentiles, además de creer en el Señor Jesús, pues practicaran los ritos y ceremonias de los judíos.
La siguiente idea clave, recomendaciones específicas para los gentiles. Ya les leí el versículo, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Este fue el consenso, la respuesta de la iglesia respecto a la situación de los gentiles. Y fueron recomendaciones específicas. Y decíamos que si en esas recomendaciones específicas no se incluyó que se mantuviera la observancia de los 10 mandamientos, no significa que había que dejar de guardar o contemplar los 10 mandamientos. Y el último punto es el punto de vista esencial de Pablo. Tanto en Gálatas como en Romanos, aunque parece que el apóstol Pablo está descalificando los 10 mandamientos, en realidad está aclarando el lugar que ocupan los 10 mandamientos en el plan de salvación. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que tengan una semana muy productiva, un repaso interesante. Nos vemos en el siguiente comentario del tema número 3 de este cuarto trimestre de 2017. Dios los bendiga. Hasta pronto.